Volvemos a Mesa de Testigo para hablar con Federico Zapata, politólogo, consultor, director de la consultora Escenarios, y escribió un libro muy importante para entender esta Argentina de hoy, se llama Los Muchachos Cordobeses, que cuenta la historia no solo del peronismo cordobés, sino también la historia de Córdoba. Es una historia que va en paralelo, interesante también para pensar lo que puede llegar a pasar con el peronismo en esta nueva etapa política que se abre. Federico, ¿cómo andás? Gracias por participar de este Mesa de Testigo esta noche. Gracias, Mariano. Gracias, como siempre, por la convocatoria. Un gustazo. Bueno, quiero empezar por este momento tan turbulento que estamos viendo de transición, muy pocos días del traspaso de mando. ¿Estás viendo un Milei quizás más pragmático que el que podíamos ver o que veíamos antes de las elecciones? El momento de la transición, sí, porque nosotros teníamos como, digamos, solamente los que lo conocemos de afuera, teníamos la imagen del registro de Milei en campaña, con toda la vocería que tenía digital en campaña, los grupos, digamos, más La Libertad Avanza pura. Y bueno, y lo que nos estamos enterando es que había otro registro un poco más oculto que tenía que ver con el armado que comandaban Franco con Pose, que era el armado ya así de una hipótesis gubernamental, y obviamente que después del balotaje eso es lo que sale a la luz, y los dos registros empiezan a convivir, pero este empieza a volverse mucho más protagónico que el registro de la Libertad Avanza en modo batalla cultural que nosotros conocíamos en la campaña. Y bueno, obviamente que en ese sentido sí, uno lo primero que tiene es una especie de shock, porque de golpe cambió muy rápido el botón, digamos, de la transición. Se lo ve claramente mucho más pragmático, ordenó mucho más la agenda. Los equipos que uno visualiza, creo que la gran discusión es el frente económico, pero si uno hace un poquito un paréntesis sobre el frente económico, en el resto de la estructura gubernamental se lo ve también mucho más pragmático, mucho más ordenado, mucho más focalizado. Desactivó bastante la Libertad Avanza en modo batalla cultural. Y bueno, el gran desafío que tiene su gestión es el tema económico, por supuesto, ¿no? Por eso digo, lo dejo entre paréntesis un poquito, porque es de lo que seguramente va a depender el éxito o fracaso del experimento que estamos empezando a transitar a partir de diciembre. Federico, estamos en días donde hay muchas reuniones de Juntos por el Cambio, los gobernadores peronistas, bueno, en el armado de este nuevo dispositivo político de Milei. ¿Ves que se va hacia la libertad avanza con ciertos refuerzos en algunos lugares claves? ¿Estamos viendo el nacimiento de la formación de un nuevo espacio político? ¿Qué estás viendo en este sentido? Yo creo que es prematuro todavía, porque me parece que él tiene 6 o 8 meses que son fundamentales para intentar ordenar o desatar este gran nudo que se ha transformado la Argentina. Si en esos 6 o 8 meses él logra, digamos, un éxito en ese proceso de estabilización y de reformas que se ha planteado muy audaz y muy estructural, bueno, probablemente se transforme esta experiencia gubernamental inédita en un principio de reordenamiento del sistema nacional, del sistema político nacional, digamos, se ha desmoronado, ha implosionado. Entonces, bueno, ahí lo primero que vemos es obviamente lo que todos presumíamos analíticamente, que en esta suerte de cabeza sin cuerpo que era Milei, el lugar natural donde iba a ser, digamos, donde iba a echar raíz, iba a ser el sector del PRO liderado por Mauricio Macri. Muchas opciones a Macri no le quedaban, porque apostó fuertemente por esto. Entonces, de alguna manera, por más que no quiera protagonizar la primera línea del elenco, tenía que dotarle de gobernabilidad. Eso me parece que es como lo más relevante, porque ahí tenemos la protoemergencia, en el caso de esto funcionar, seguramente de una nueva estructuración que va a obligar a una reorganización más acelerada del Juntos que conocíamos. Y después un movimiento un poquito por fuera del radar, ya no en la arena de lo ejecutivo, pero que hay que seguirlo con mucha atención, que es el peronismo, digamos, disidente del kirchnerismo de los últimos, sobre todo 10 años, desde el 2011 para acá, o 12 años, un poquito más, que en algún sentido algún sector jugó dentro de Juntos, etcétera, pero que no es estrictamente Macri, no es estrictamente el PRO, llamémoslo así, entre comillas, el peronismo republicano, que está jugando como en el armado de lo que sería ya no una cogobernabilidad, como en el caso de Macri, pero sí en el armado de un entramado institucional que facilite
una suerte de oposición con la que Milei pueda dialogar o pueda instrumentar este proceso de reformas. Creo que ahí es algo, repito, un poco más abajo del radar, pero que hay que seguirlo con atención. Figuras como pueden ser Pichetto, como pueden ser Juan Carlos Romero. Hay que seguir un poco a esos actores que parecían, digamos, un poco en repliegue, pero que han cobrado un gran protagonismo y una gran centralidad. Y en el caso de otro peronismo no kirchnerista, y que vos has estudiado mucho para el libro, y aparte por ser de ahí, ¿no? Que es el peronismo cordobés. ¿Cómo ves esto de que han aportado, o parece que van a aportar, figuras importantes? El caso de Giordano en la ANSES, el caso del secretario de Transporte, pero en principio no integrándose al gobierno, sino aportando gobernabilidad. ¿Cómo es este juego del peronismo cordobés en el nuevo gobierno? Bueno, a ellos yo creo lo mismo. Yo creo que la gran apuesta de esta nueva etapa que se inicia es una nueva etapa, digamos. Hay que ver cómo funciona ese engranaje, pero es una nueva etapa que vuelve a sentarse nuevamente en dos liderazgos. En este caso, Martín Yayora, que es el gobernador, y Schiaretti, que logra para el peronismo de Córdoba, después de muchos años, lo había logrado de la Sota, pero digamos, esa representatividad se había perdido, logra poner una persona en la discusión, un dirigente provincial en la discusión nacional. Digamos, entonces me da la impresión de que la apuesta del peronismo de Córdoba en esta etapa va a ser intentar partir de ese piso que lograron en octubre, y sobre ese piso intentar construir sobre los restos de Juntos por el Cambio, sobre la parte de Juntos por el Cambio que no va a poder ingresar a una situación digamos, de cohabitación al interior del gobierno, como podría ser, por ejemplo, algún sector, pregunto, de los radicales, intentar reconstruir una coalición, digamos, que tenga al sector del peronismo adentro, pero que no sea solamente peronista, que sea más que le recupere, digamos, un lugar de centralidad y que permita, obviamente, también facilitarle a Milei, en este caso más sobre el territorio de las gobernaciones, que también me parece muy importante, es una suerte de actor dialógico por el que poder pararse. Yo creo que el peronismo de Córdoba va a ir hasta ahí. O sea, me da la impresión de que hay las incorporaciones son un poco engañosas si uno las lee, digamos, si uno les endilga una racionalidad, digamos, macro. Porque, por ejemplo, el caso de Giordano, que es un cuadro muy importante, un cuadro técnico, no es un cuadro del aparato del Partido Justicialista Cordobés, es un cuadro que viene de la Fundación Mediterránea, pero Giordano, como ya tenía, digamos, conversada su salida del dispositivo provincial, ya había iniciado, es un jugador, digamos, de mucha trayectoria, de mucho reconocimiento, y ya había ingresado él su propio juego de inserción en un esquema gubernamental alternativo. Había sido parte, si vos te acordás, de la foto con Patricia Bullrich y Melconian, había comprometido ya en esa alianza, y eso no tenía nada que ver con una negociación del peronismo de Córdoba. Y bueno, y habiéndose truncado eso, recupera por vía de Patricia Bullrich y de la Fundación Mediterránea, digamos, son cuadros muy valiosos, técnicamente, con mucho conocimiento del Estado, que le ahorran a la Libertad Avanza mucho tiempo y no tener que descansar solamente en el PRO, y que además te aportan una mirada federal, pero que no son parte de un acuerdo macro, ¿no? Esto yo lo tengo de primera mano. El caso de Giordano es muy, muy claro, pero el caso del secretario de Transporte también. Pero por supuesto que para el peronismo de Córdoba no deja de ser positivo que, más allá de que no forma parte de un acuerdo macro, en esas carteras tan sensibles para los temas federales, existan dirigentes técnicos federales, ¿no? El caso de Transporte y el caso de ANSES son, pues bueno, en Santa Fe lo conocen, Transporte y caja de jubilación. Son dos temas que para las provincias son muy importantes, con lo cual, por supuesto que el peronismo cordobés va a utilizarlo en este nuevo armado federal que quiere construirlo, lo va a utilizar hábilmente para poder facilitar este armado, pero en principio creo que su objetivo central es, más que cogobernar, más allá de estas figuras que estamos viendo, digo, es como decir, bueno, el Frente de Todo se queda Scioli, ¿tiene una alianza? No, no tiene una alianza, tiene un cierre Scioli, digamos, un poco así, pero creo que sí el peronismo cordobés lo puede utilizar para fortalecer este incipiente armado federal, en el que tiene, bueno, interés obviamente porque Santa Fe cumple un rol, porque Entre Ríos cumple un rol, y me parece va a ir hacia eso, con Schiaretti como figura nacional y Yarlora como gobernador. Federico, ya que mencionaste el caso de Yarlora, ¿qué continuidades y rupturas ves en lo que va a ser su liderazgo, su estilo de gestionar con el de Schiaretti? Bueno, son dos estilos bastante diferentes, te diría yo, no opuestos,
pero Yarlora es un hijo de esa cúpula colegiada que fue digamos, el epicentro del poder político de Córdoba en estos últimos 20 años, que era de la Sota de Schiaretti. Digo que es un hijo, ¿por qué? Porque tiene en algunas cosas de Schiaretti y algunas cosas de la Sota. O sea, es un dirigente muy político, muy ambicioso, con mucha vocación de construcción política, y en eso se parece mucho más a De la Sota que a Schiaretti, pero también es un dirigente formado en la gestión. Ellos son, esta generación de neocordobesistas son hijos de la gestión, no vienen del llano, vienen de la gestión, y por lo tanto son también muy orientados a resolver problemas concretos de la gestión, y en eso se parece más a Schiaretti que a De la Sota. O sea que de alguna forma es una suerte de ensamblado de esas dos grandes personalidades. Tienen algunas características de uno, otra característica del otro, y tiene un desafío, se diría mayúsculo, ¿no? Porque tiene una generación, tiene que reconstruir la pirámide del poder en la provincia, que digamos es una pirámide que el grueso de los dirigentes están hoy en un proceso de repliegue. Lo tiene que hacer sin perder el aporte que esos dirigentes le pueden otorgar. Está en el marco de un contexto diferente al que construyeron De la Sota y Schiaretti, porque el poder nacional de Schiaretti y De la Sota era un poder fuerte, agresivo con Córdoba, y hoy hay una suerte de descomposición del poder nacional, con lo cual la estrategia, entre paréntesis, cordobesista es relativa hoy, que tenga utilidad, que tenga, digamos, aplicación práctica. Y te diría, por otro lado, que asume un gobierno con el que probablemente sea el gobernador con mayor imagen, que se retira con mayor imagen positiva de todos los gobiernos provinciales de la democracia. Schiaretti se retira con una imagen positiva del 80%, o sea, me animo a decirte, el gobernador que se retira con un mayor afecto del pueblo cordobés en estos 40 años de democracia, y por lo tanto eso implica tener una vara muy alta, que lo va a obligar, digamos, a ser muy eficiente, muy quirúrgico en sostener lo que la sociedad cordobesa valora de la gestión de Schiaretti, y en darle su impronta propia a algunas cuestiones en las que Schiaretti, digamos, no logró ser lo suficientemente efectivo. El gran problema sin duda es hoy, te diría, seguridad, es como el gran agujero sobre el que va a tener que posarse. Pero bueno, tienen un desafío generacional muy grande, una generación que, como te digo, se formó en la gestión. El más agresivo, el liderazgo más ambicioso fue el de Yarlora, y ellos con De la Sota y Schiaretti, en ese sentido, siempre premiaron lo del liderazgo con mucho protagonismo, así que le dieron espacio, más allá de que era incluso un opositor a la línea interna de los dos. Pero bueno, tiene que reconstruir una pirámide de poder con dirigentes que no vienen del llano, que vienen de la gestión, y eso sabemos que es todo un desafío, ¿no? Además, Yarlora va a convivir en estos 4 años con un gobernador que tiene algunas características parecidas en términos etarios, también parece en términos de perfil de gestión, como el caso de Puyaro también, ¿no? Una figura importante de la región centro. Él lo ve así. El peronismo de Córdoba, digamos, tiene un diagnóstico hoy que sobre la base de la implosión de Juntos por el Cambio, del recorrido que ellos lograron hacer, ellos creen que ellos pueden en ese territorio reconstruir una coalición de centro, de exportadora, desarrollista, popular, con un anclaje en lugar en la demografía de la geopolítica del conurbano bonaerense, con un anclaje en la región centro, por lo cual para ellos, digamos, la relación con Puyaro y con Frigerio es estratégica, la ven así. Es un camino, por supuesto, que hay que recorrer, que no va a ser inmediato, que implica mucha política, etcétera, que implica también que ellos terminen de consolidarse cada uno, estos 3 jugadores, en sus gestiones provinciales. Los 3 necesitan, digamos, llegar a sentarse, ordenar la relación con sus sociedades para poder recién después pasar a un plano nacional, pero ellos tienen muchísima expectativa con este nuevo liderazgo de Santa Fe, así que seguramente empezarán un camino que implicará caminar sobre una agenda de trabajo de temas concretos de la región centro, más que sobre cuestiones políticas, pero sin perder de vista la posibilidad de que eso tenga algún tipo digamos, de diagonal política también. Federico, te hago la última. ¿Hacia dónde ves que va
los fragmentos de lo que fue o es todavía Unión por la Patria, el peronismo que se presentó a elecciones bajo la figura de Massa? A mí me parece que ahí quedan, el peronismo, digamos, está en una suerte de 1983 desde el punto de vista político de lo que se viene, porque es un liderazgo, el liderazgo nacional es claramente un liderazgo anquilosado, conceptual, electoralmente. La elección es contundente en ese sentido, o sea, la ruptura con el interior ya no es solamente con Córdoba, es con casi todo el interior, o sea, los liderazgos que inteligentemente se dieron cuenta de esto adelantaron las elecciones, y los que no lograron hacerlo a tiempo sufrieron el efecto de esto, de un liderazgo que hoy está muy desprendido de la política, de la política nacional y de cualquier aspiracional o proyecto programático sobre la cuestión nacional. Así que me parece que el peronismo entra en una zona, digamos, de segunda, de una suerte de segunda renovación, donde el kirchnerismo va a intentar que uno de los actores protagónicos o centrales de eso sea que Kicillof y lo que se puede construir en torno a la provincia de Buenos Aires. Es una apuesta difícil, digamos, ha tenido siempre la provincia de Buenos Aires mucha dificultad para proyectar liderazgo a nivel nacional, pero la apuesta me parece que en el caso de ellos va a venir por ahí. Y obviamente los sectores, digamos, que apostaron por Massa, que eran sectores más pragmáticos, es difícil que Massa logre, porque Massa se queda sin territorios, con pocos legisladores, diputados nacionales, además con una elección, digamos, que no es que perdió por 2 puntos, perdió por 11, con lo cual lo de Massa me parece que se vuelve un poco más complejo. Me parece que esos sectores van a tratar de, en primera instancia, abrir una suerte de discusión local de los liderazgos, que permita hacer en los primeros 2 años el reposicionamiento de liderazgo por fuera de la matriz kirchnerista, por ejemplo, no sé, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, todos los lugares donde se perdió, ¿no? Y me parece que ahí puede jugar, el peronismo Córdoba puede tener un rol como una suerte de 2 iglesias que queden digamos, antagonizando, una especie de como en el momento que hicieron 2 papas, Roma y Aviñón, bueno, que Córdoba y Kicillof, Yarló y Kicillof, se disputen, digamos, esa suerte de diáspora que se ha armado, se disputen la atracción de esa diáspora hacia proyectos diferentes. Todo esto requiere de tiempo, ¿no? Por eso yo creo que todos necesitan de alguna manera que hoy probablemente el peronismo no kirchnerista necesita que a Milei le vaya relativamente bien, es decir, que el gobierno no se les caiga encima en poco tiempo para poder, digamos, trabajar esto que implica mucha política, mucha ingeniería. Y bueno, y el poder kirchnerista de alguna manera me da la impresión de que si bien van a apostar a una oposición mucho más radicalizada, también necesitan de cierto tiempo para que, digamos, para que la provincia de Buenos Aires tampoco se le transforme en un polvorín. Entonces me da la impresión de que todo el mundo va a jugar a que esto de alguna manera, a darle no un cheque en blanco, pero sí una apuesta de gobernabilidad sobre la base, es una base transaccional, lógicamente, pero gobernabilidad al fin para poder tener tiempo de reorganizar las respectivas iglesias. Federico, mil gracias por participar de este Mesa de Testigos esta noche. No, por favor, un gustazo como siempre, Mariano. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Quédese que ya volvemos con más Mesa de Testigos después de esta pequeña pausa.